Habrán estado hablando al respecto de error de interpolación, los polinomios de Chebyshev, y hay un agregado ahí que son los polinomios de Hermite, que los puse yo como un extra. Por lo general, esos se suele omitir o se suele pasar por arriba. O sea, o pones polinomios de Hermite o pones splines. Depende. Depende de lo que quieras explicar. En su momento, por ahí pensé en si hacía un añadido de splines para comentar un poco más al respecto, que también es un tema interesante. Habrán estado viendo con Constanza algo sobre... Sí, una pregunta, a ver. Hola, ¿sí se escucha? Sí, te escucho, sí. Entonces, en la práctica vamos a ver o Hermite o Splines. Lo que van a ver según los ejercicios que hay en la práctica. Al final creo que hay algún problema de splines, que obviamente, bueno, lo pueden consultar, les puedo mencionar algo, pero por lo general hay algunos problemas de polinomio interpolador de Newton, de splines, de Chebyshev hay mucho. De ahí a que integre el examen, bueno, justamente, de Hermite hay un problema solo. Hay temas que pesan más que otros. Entonces, si uno mira la práctica, mira los parciales viejos, como que la idea sería más ir por el lado de Chebyshev y sus consecuencias que matarse estudiando splines o estudiar un montón de ejemplos de Hermite, que como ejercicio para tomar en un examen, sinceramente es bastante poco didáctico, porque es simplemente un método con mucho formuleo, con fórmulas que de memoria no te las vas a aprender fácil, y la idea no es aprenderse esas cosas de memoria, sino que en todo caso las uses para programar. Puedo encontrarle algún sentido a que, por ejemplo, Ariel les recomiende hacer un ejercicio de interpolación usando Hermite, usando splines, antes de tomarles algo de eso en un examen para hacer a mano. Ya van a ver el ejemplo espantoso que tengo preparado, que son métodos muy poco amigables para hacer a mano. Imagínense en un examen. Por eso de Hermite hay un ejemplo solo. Hagamos hincapié en Chebyshev, que es el tema importante de la práctica. ¿Sí? El polinomio interpolador utilizando los ceros de Chebyshev y apuntando a todas las consecuencias que uno obtiene de usar los ceros de Chebyshev. Varias de esas consecuencias se observan en el tratamiento del error. ¿Sí? Obviamente, enfóquense más en Chebyshev. La gracia que tiene el uso de polinomios interpoladores es analizar los errores. Si yo quiero interpolar en n más 1 puntos en un determinado intervalo una función que cuanto menos es n más 1 veces derivable, ¿sí? En ese intervalo, y tenemos el polinomio interpolador de f en esos puntos, el error se puede estimar con esto. Miren, esta fórmula nos recuerda mucho a la fórmula del error del polinomio de Taylor, ¿sí? Bueno, esto demuestra que el polinomio de Taylor, como les comenté en la clase anterior, oficia un poco de caso límite de los polinomios interpoladores, ¿sí? Con la particularidad de que como polinomio interpolador, Taylor no interpola en muchos lados, solo en un punto. Solo se propone interpolar en el punto de tangencia. Sin embargo, bueno, nosotros vemos que esta primera parte se parece mucho a la del error de Taylor, pero luego aparece este polinomio W que depende de las abscisas de los puntos a interpolar. Para el tratamiento del error,
la idea va a ser acotar este polinomio W, que bueno, es lo más complicado de este aspecto, porque depende mucho de cómo estén distribuidos los puntos a interpolar, las abscisas de los puntos a interpolar. Una primera impresión es, bueno, a ver, si me dieran a elegir los puntos a interpolar, entonces dame los equiespaciados. Entonces agarro el intervalo AB y tomo n más 1 puntos equiespaciados, por lo general arrancando con x0 igual a A y con xn igual a B, todos puntos que se diferencian cada uno del que le sigue en una distancia b menos a sobre n. ¿Sí? La longitud del intervalo dividido n, la cantidad de subintervalitos que quedan adentro, ¿sí? Que quedan adentro del intervalo grande AB. Entonces, como Wn más 1, depende de cómo estén distribuidos estos puntos, si están equiespaciados, como que, bueno, tenemos una posibilidad para acotar al polinomio W. ¿Sí? Si esos puntos estuvieran equiespaciados, que justamente está armado de forma tal que esas abscisas operan como raíces de este polinomio W. Entonces, bien, bueno, en este caso en que los puntos estén equiespaciados, una primera forma de probar, este ejercicio es de la práctica, este ejercicio es de la práctica y lo preguntan siempre, ¿qué ocurre, cómo queda la cota del polinomio W cuando, bueno, los puntos están equiespaciados? ¿Sí? Entonces, bueno, por lo general, uno lo que hace es tomar módulo a cada uno de los factores, porque el polinomio W está factorizado. Y, por ejemplo, en determinado momento acoto los términos, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para acotar x menos x0? Bueno, x menos x0 yo lo acoto por xk menos x0, es decir, si x estuviera entre xk menos 1 y xk, siendo estos dos un par de nodos cualesquiera en el intervalo AB, entonces yo lo que hago es acotar este primer término por el que está más alejado de x0, ¿sí? Lo mismo hago con el que le sigue para x1, así siguiendo hasta xk menos 1. Y del otro lado, es decir, cuando ya pasé para el otro lado, es decir, estoy más cerca de xk que de xk menos 1, acoto por el otro. ¿Sí? Entonces, justamente, bueno, cambio x por xk menos 1, por la cota inferior, porque es el que está más alejado de los que siguen hacia la derecha. O sea, en realidad acá yo no acoto todavía, sino que pongo exactamente lo que es la fórmula que era la que habíamos visto acá. Entonces, estos son justamente, por ejemplo, xk menos x0 es b menos a por k sobre n. El que le sigue es por k menos 1, así hasta llegar a los del medio. Hasta llegar a los del medio, que bueno, estos dos a qué distancia están. Xk de xk menos 1 y xk menos 1 de xk, bueno, están a distancia b menos a sobre n. Y luego así siguiendo con los restantes. Esto me termina dando una cota para todos estos términos. Fíjense que estoy multiplicando b menos a sobre n más 1 veces, que es lo que tengo acá. Y acá me aparece este otro término, para el cual, bueno, esto es lo que más dudas genera, porque cuando tengo que obtener la cota que me pide el ejercicio, no me acuerdo si el ejercicio de la práctica no lo chequeé, pero creo que es el ejercicio 6 o el 7, nos pide probar
que en el caso equiespaciado, esto, el módulo de W, se puede acotar por esto que tenemos acá, ¿sí? Por esta cota que tenemos acá. Para eso, para que eso sea cierto, necesito probar esta desigualdad que está acá, que se prueba por inducción, ¿sí? O sea, para dar el paso final y obtener la cota que el ejercicio nos propone, tengo que probar esto y se prueba por inducción, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, inducción en N, y bueno, e ir probando con valores de K menores o iguales a N. Entonces, bueno, eso se prueba por esa vía, ¿sí? Lo digo porque este ejercicio lo preguntan siempre, siempre aparece. Que los puntos estén equiespaciados, o sea, acá hago una aclaración. En cierta forma es una distribución natural de los puntos en el intervalo, porque si vos pudieras elegir los puntos y no tuvieras ninguna teoría previa, lo más lógico que se te ocurriría hacer es buscar puntos equiespaciados. Y a la vez es la peor distribución de puntos al momento de estimar el error de interpolación. Porque si los distribuyeras de otra manera, está bien, vas a tener un par de estos puntos sucesivos, pero que van a estar a mucha distancia, pero para compensar eso vas a tener otro par de puntitos de xk más 1, que van a estar muy, pero muy cerquitas. Todos estos están iguales en el caso equiespaciado. La peor distribución posible de esos puntos es la equiespaciada, ¿sí? A la hora de estimar el error. Entonces, bueno, por eso el comentario. Acá justamente tenemos un ejemplo, no es de la práctica. Queremos estimar el error de aproximar la función seno en el intervalo menos pi, usando 7 puntos equiespaciados. Entonces con eso me alcanza con un polinomio de grado 6 y uso la fórmula. Entonces el error del polinomio de grado 6 es la derivada séptima del 7, la derivada séptima del seno, perdón, sobre 7 factorial por este W7. Y ya con esto, con lo que acabamos de ver, uso la formulita que tenemos acá. ¿Sí? Uso esta cota. ¿Qué es el principal problema para estimar el error? Porque, bueno, con la derivada de la función, más o menos, puedo establecer algún criterio para acotarla. Si la función es C7 en el intervalo en cuestión, bueno, por Weierstrass yo sé que va a alcanzar la derivada séptima, máximo y mínimo en un intervalo cerrado. Entonces eso lo puedo acotar, pero el principal problema es el polinomio W, que por suerte contamos acá con una cota en el caso equiespaciado. Nos queda este numerito ahí, esa fracción medio fulera, y nos termina dando este error, o mejor dicho, esta cota para el error, que puede sonar medio fulera, yo acá le puse decepcionante, porque claro, por Taylor estamos acostumbrados a cosas mejores, ¿sí? O tratamos de encontrar cosas mejores. Si miramos el gráfico, pareciera, bueno, a ver, la vista a veces se engaña, pero pareciera ser que el polinomio, que es el gráfico rojo, y la función seno, entre menos pi y pi, se pegan bastante bien. No pareciera haber un error de más de 1 y pico. Pero bueno, esa es una cota superior, ¿sí? Nos gustaría que la cota superior fuera bastante más precisa. O cuanto menos nos asegure un resultado mucho menor. Gráficamente se aprecia bastante bien como que las dos funciones, el seno de x y su polinomio de grado 6,
están bastante bien pegaditos en todo el intervalo. Para eso, como para regular aún más al polinomio W, que parece un polinomio hasta cierto punto ingobernable, el viejo Chebyshev nos daba una pauta para elegir los puntos, ¿sí? Matemático ruso de pleno siglo XIX, empleó una sucesión de polinomios que llevan su nombre, ¿sí? Acá, bueno, tenemos el cirílico por las dudas, los que amamos el alfabeto ruso, ahí está cómo se escribía el nombre del matemático, incluso su firma dignamente choreada la Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que pensó Chebyshev? Bueno, en generar una sucesión de polinomios que tuvieran en sus raíces a los nodos ideales para interpolar una función, ¿sí? Hasta el grado que uno desee. En principio arrancamos con una función definida en -1, 1, pero eso se puede cambiar. La sucesión de polinomios se define de una forma que en principio uno la ve y parece ajena a la definición de polinomio, porque es el coseno de k por el arco coseno de x. Ese es el polinomio de grado k. ¿Sí? Y bueno, por propiedades del coseno uno va probando para distintos valores de k y va obteniendo una fórmula de recurrencia. El polinomio de grado 0 es el 1, el de grado 1 es x, y luego el de k más 1 es 2x por el de grado k menos el de grado k menos 1. Si arrancamos con esto y uno ve cómo se define la recurrencia, bueno, como que nos terminamos creyendo que terminan siendo todos polinomios, ¿sí? Pero bueno, la idea es quizás probar al principio, hacer las cuentitas, ver cómo se van obteniendo, acordarse, bueno, alguna propiedad del polinomio, alguna propiedad del coseno, perdón, cómo se escribe el coseno de una suma, distribuir correctamente el coseno de la suma, y ahí van saliendo los polinomios de Chebyshev. Recordando que la función coseno y la función arcocoseno son inversas mutuas, usando eso, y de ahí van saliendo las x. Y acá tenemos los gráficos de los primeros 5 polinomios, ¿sí? Es decir, desde 0 hasta 4. Tenemos el aburrido polinomio de grado 0, que es la constante 1, el de grado 1, que es el rojo, de acá, una función lineal, la función identidad x. El de grado 2 es la parábola azul, ¿sí? El de grado 2, que lo tenemos ahí escrito ahí abajo. El de grado 3 viene a ser este anaranjado, ¿sí? Que vivorea de esta forma. Y el de grado 4 es el violeta, que está acá, ¿sí? Y obviamente la cosa sigue. Ahí tenemos los polinomios de Chebyshev de grado hasta 4. Ahora, bueno, lo que me interesa de los polinomios de Chebyshev no es que ellos en sí sirvan para interpolar, sino que para interpolar voy a seguir utilizando los mismos métodos que empezamos a ver la clase pasada y vamos a terminar de ver hoy. Lagrange, Vandermonde, Newton, Hermite, son los mismos métodos de siempre. La cuestión es que si yo tuviera libertad para elegir los nodos, elijo los de Chebyshev porque optimizan la cota del error, ¿sí? Me brindan una cota de error mucho mejor
que la que puedo obtener con la cota que habíamos visto antes de los puntos equiespaciados. Entonces, bueno, acá algunas cuestiones de los polinomios de Chebyshev, que me imagino que son las mismas que les habrá comentado Constanza, ¿sí? Algunas propiedades que pueden servir en general para comprender mejor el tema, ¿sí? Luego, obviamente, esto se los paso. Y la ventaja que tiene esto es que, bueno, el polinomio W es el polinomio de Chebyshev del mismo grado que W, sí, n más 1, pero mónico, es decir, el polinomio W se supone que por cómo están distribuidas los factores, como vimos recién, es decir, el polinomio W justamente es mónico porque si yo desarrollo la factorización me queda un x a la n más 1. La ventaja es que se aprecia esta igualdad entre el polinomio W y el polinomio de Chebyshev del mismo grado. Lo cual está muy bueno porque agrega dividiendo, me va a agregar dividiendo en la cota del error un 2 a la n dividiendo. Entonces, si yo uso los ceros del polinomio de Chebyshev de grado n, me va a terminar apareciendo, perdón, de grado n más 1, disculpen, me va a terminar apareciendo un 2 a la n dividiendo que es muy valioso a la hora de acotar el error, ¿sí? Sobre todo si uso muchos puntos de interpolación, me va a terminar quedando una cota así, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto lo puedo afirmar porque estoy utilizando los ceros de Chebyshev. Con otros ceros, bueno, todo esto se pierde. Esta optimización de la cota no la puedo asegurar. Es más, hay un resultado bastante más fuerte que indica que el polinomio mónico W, que se define así, es el que minimiza la norma infinito en todo el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, si yo comparo la norma infinito del polinomio W definido así según los ceros de Chebyshev con cualquier polinomio de grado n más 1 mónico, la cota, sí, bien digo, la norma infinito va a ser la más chica de todas. Perdón. Entonces, bien, bueno, gracias a los ceros de Chebyshev nos termina quedando esta cota que tenemos acá. Bueno, ahora sí. Lo que hago es trabajar entre menos 1 y 1 con la función e a la 2x y el ejercicio me propone comparar las cotas de error que se producen al estimar el valor de f en 0,65 al usar el polinomio interpolador de grado 3 construido con puntos equiespaciados y con los ceros de T4. ¿Sí? Acuérdense que siempre el grado de Chebyshev es igual a la cantidad de puntos a interpolar. El enunciado indica que interpolamos a f en 4 puntos. En ambas estimaciones del error necesitaremos acotar la derivada cuarta, que es la que aparece justamente en la cota del error. Si observan, como esta función exponencial e a la 2x, siempre cada vez que la derivo me escupe un 2 para afuera, entonces nos va a quedar que la derivada cuarta va a tener esta pinta. Al interpolar en 4 puntos equiespaciados, tenemos que W4, en el caso equiespaciado, va a ser así. Entonces, yo calculé exactamente cuánto vale W en 0,65, me da este numerito de acá. Y bueno, o sea, lo calculé con exactitud para tratar de ser
o sea, para tratar de jugar lo más en contra posible a los ceros de Chebyshev, ¿sí? Y ver que aún así funcionan bien. Es decir, no me ocupé en acotar este polinomio de acá para un valor en el intervalo -1, 1. No, lo calculé con exactitud. Calculé cuánto vale este polinomio en 0,65 y me da eso, ¿sí? Entonces el error en 0,65 con esto calculado casi exactamente, bueno, fíjense que el módulo de esto lo acoté por 0,18, o sea, traté de respetar bastante su valor, y acá me termina dando, bueno, entre -1 y 1, el valor máximo de la derivada cuarta es 16c² dividido el factorial de 4. El error es de 0,886. O sea, él es menor a eso, ¿sí? Es como mucho eso, mejor dicho. Bueno, fenómeno. ¿Qué ocurre si lo hiciéramos con los ceros de Chebyshev? Entonces, si uso ahora los ceros de Chebyshev, voy a tener un nuevo polinomio W que va a estar definido de esta forma y el error se me achica. Convengamos que, bueno, evalué también exactamente el polinomio de Chebyshev en 0,65 y me termina dando un error más chico, ¿sí? Una cota de error más chica, 0,525. ¿Sí? La otra era más de, ¿sí?, casi 0,90. Es inferior. Hay una mejora. Entonces, bueno, lo que hice acá es mostrar cuánto vale, según la computadora o la calculadora, e a la 1,3, que es f de 0,65, me dio esto, con los puntos x espaciados, me da esto de acá, y con el polinomio de Chebyshev me da esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, calculé el módulo de la diferencia entre lo que da la función, o lo que yo me creí que daba la función porque se lo puse a la computadora y me dio esto, con cada uno de los polinomios. Y vemos que ahí también los ceros de Chebyshev siguen ganando. Porque el valor real es 366,93, el de Chebyshev es 3788 y el de los equiespaciados es 385. Y acá está lo que me había dado la cota. ¿Sí? Bueno, este es un comentario donde, claro, usando la propiedad anterior, ¿sí?, estas que estaban acá, vos siempre al polinomio de Chebyshev lo podés acotar por 1. Cuando tenés el módulo del polinomio de Chebyshev lo podés acotar por 1, que es algo un poco más bruto que lo que yo hice. Yo decidí calcularlo con cierta precisión. Entonces, por eso me aparece esto, el 0,8515, que es el polinomio de grado 4 de Chebyshev evaluado en 0,65. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso se observa que los ceros de Chebyshev son mejores que los ceros equiespaciados o los nodos equiespaciados, incluso polinomios construidos de una forma u otra. ¿Sí? Así que bueno, eso con respecto a este ejemplo, y acá están los gráficos. Me gustó en aquel momento hacer los gráficos. ¿Sí? Se notan que vivorean, que se asolapan unos a otros. Vamos a desmenuzar un poco la información. E a la 2x, no sé si se llega a notar, si llegan a ver bien los colores, tienen que andar bien de la vista. Es el gráfico azul, el gráfico más consistente, ¿sí?, el de la exponencial. Y luego tenemos a los equiespaciados, que si bien vivorean en torno a la función exponencial, como quiere la impresión que se van más lejos, ¿sí? Como que la curva roja de los equiespaciados del polinomio interpolador
calculado en los equiespaciados, se apartara más de la gráfica. Y el de los ceros de Chebyshev es el gráfico verde, que en este caso aparece intermedio, no tan apartado como el polinomio interpolador en los equiespaciados. Acá como que los ceros de Chebyshev y el de los equiespaciados como si empataran, como si estuvieran igual de alejados. Y acá vuelve a ocurrir algo similar a lo del principio, ¿sí? Los equiespaciados como que se aparta un poquitito más, aunque luego se vuelve a unir a la función, justamente porque ahí hay un nodo, ¿sí? Un punto de interpolación. Y los ceros de Chebyshev como que están en el medio, están más próximos. O sea, el gráfico de la función del polinomio interpolador de Chebyshev está más próximo al gráfico de la función que el del otro polinomio, ¿sí? Entonces, bueno, gráficamente ahí vemos un poco lo que pasa en todo el intervalo con esta función. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, acá está la cuestión de las traslaciones, ¿sí? ¿Qué ocurre si en lugar de trabajar con el -1, 1, trabajo con un intervalo AB arbitrario? Bueno, hay que hacer un cambio de variable. Creo que Constanza les habrá hablado de esto. Y bueno, y acá termino obteniendo la fórmula de la recurrencia para el polinomio de Chebyshev con moñito. Eso quiere decir trasladado a otro intervalo que no es el usual de los polinomios de Chebyshev, ¿sí? Sino que es un intervalo arbitrario AB. Entonces, en ese caso, bueno, esta traslación impacta en la cota del polinomio W, que es 1 sobre 2n por el polinomio de Chebyshev, pero ahora aparece un factor que va a depender de la longitud del intervalo. Entonces, bueno, si el intervalo es medio largo y como que esta cota ya no está tan linda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habrá que ver, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Y nos termina quedando una cota para el error más bien general de los ceros de Chebyshev, ahora sí interpolando en un intervalo cualquiera, ¿sí? Este es el caso general. Bueno, bien. Por ejemplo, lo que hicimos acá es, para trabajar con un caso corrido, acotar el error de aproximar la función logaritmo natural en el intervalo 1, 5, usando las raíces de T10, ¿sí? Eso me indica que, bueno, utilizamos 9 puntos de interpolación, ¿sí? Perdón, utilizamos 10 puntos de interpolación con un polinomio de grado 9, de grado a lo sumo 9, que por eso lo tenemos acá. Bueno, si uno deriva el logaritmo muchas veces, tantas como 10, nos termina quedando esta función que está acá. Ya el numerito de arriba es feo, ¿sí? No, a la hora de acotar errores no nos gustan que aparezcan números demasiado altos. Pero bueno, siempre contamos con la esperanza de que el factorial y la potencia del 2 se encargarán de domesticarlo a este número. El problema es que, bueno, aparece este factor por la traslación del intervalo, encima elevado a la 10, y bueno, este término como que se termina comiendo al 2 a la 9 que está acá abajo, y me termina quedando que la cota del error es de 0,2. O sea, el error es de a lo sumo un quinto, ¿sí? Un error de a lo sumo un quinto pareciera no ser una gran cota, pero bueno, es lo que obtuvimos acá. Acostúmbrense que, bueno, fue lo primero que me hizo ruido en su momento cuando descubrí esto, que
por ahí no cerraba tan bien toda la teoría del error de los polinomios de Taylor, como que se podía manejar desde distintas perspectivas, y bueno, y si el error es alto, le aumentas el grado al polinomio, fenómeno. Bueno, como que acá todo eso que andaba bien con el error de Taylor, bueno, acá empieza a tener gusto a poco, ¿sí? En los casos de estos polinomios, inclusive aunque usemos la teoría de Chebyshev. Bueno, y por último, estaba la cuestión del manejo de las derivadas, que son un tema, ¿sí? Muchas veces la teoría de la interpolación anda fenómeno, pero a veces hay algunos ejercicios donde aparecen condiciones sobre las derivadas primera, segunda. Ya que aparezca alguna condición del polinomio interpolador sobre la derivada primera, es problemático, ¿sí? Hay algunos métodos de interpolación que ya están armados o pensados para atacar el caso en que aparezcan condiciones sobre la derivada, y quien más se preocupó por eso fue el matemático francés Charles Hermite, ¿sí? También hombre del siglo XIX, ¿sí? Se ve que en aquella época estuvo muy de moda en el mundo matemático la interpolación. Entonces, casi prácticamente contemporáneo de Chebyshev, Hermite desarrolló una teoría que permite obtener polinomios interpoladores que tengan en cuenta condiciones sobre la derivada de la función a interpolar, ¿sí? Entonces, Hermite trabajó con este tipo de polinomios. Tenemos una función derivable en n más 1 puntos y ciertos números naturales, incluido el 0, que son estos m que hay acá, cuya suma nos da la cantidad de puntos a interpolar que tenemos. O sea, tenemos n más 1 puntos a interpolar y k números naturales cuya suma da n más 1. ¿Sí? Entonces existe un único polinomio p de grado a lo sumo n que satisface que vale lo mismo que la función en cada uno de los puntos. Vale lo mismo cada una de las derivadas en cada uno de los puntos hasta el orden que yo necesite de la derivada de la función. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, porque por ahí visto así, como que se nubla un poco la definición. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A ver, yo quiero obtener, igual ahora vamos a ver un ejemplo sencillito, pero yo quiero obtener un polinomio interpolador a una función en, por ejemplo, 2 puntos, ¿sí? En el 1 y en el 0, ponele, por decir algo. Además, quiero que el polinomio valga lo mismo que la función en 1 en las derivadas primera y segunda. Y que en 0 valga lo mismo que la función en las derivadas primera, segunda y tercera. ¿Sí? O sea, no pido el mismo orden de derivada en las igualdades en ambos casos. A uno le pido un determinado orden en las derivadas y al otro orden. Bueno, eso es lo que está expresado acá, de manera muy general, pero simplemente eso. Si vos querés un polinomio que valga lo mismo que la función en todos los puntos, ¿sí? Y que en algunos puntos coincida hasta cierto orden de derivada y que en otros puntos coincida hasta cierto otro orden, bueno, hay un único polinomio de grado a lo sumo n que verifica eso, y es el polinomio que se construye según lo que nos dice Hermite. Pero claro, acá lo que vuelven a aparecer son las diferencias divididas, porque el bueno de Hermite lo que hizo fue basarse en la teoría de Newton para
armar sus propios polinomios. Entonces aparecen las diferencias divididas sobre la misma abscisa, que son justamente la derivada. Entonces, acá empieza a aparecer estas cuestiones medio escalofriantes, si uno las mira detenidamente, que propone el polinomio de Hermite. Entonces, uno ve acá que tiene ciertos parentescos con el polinomio de Newton, pero claro, este polinomio que está acá no interpola a la f en tantos puntos, simplemente en el ejemplo que está acá, y les puse este ejemplo porque es claro, y no podía poner algo más grande porque me quedaba sin espacio, ¿sí? Este polinomio interpola la función en 3 puntos y tiene que valer lo mismo en la primera derivada y en la segunda. Entonces, por eso aparecen estos cuadrados acá, porque empiezan a aparecer potencias en estos términos que están multiplicando acá, que tienen a la variable x, cuando yo más condiciones sobre las derivadas impongo a ese valor específico, ¿sí? Entonces nos empiezan a aparecer estas cosas. Hay que tener en cuenta que en la notación de Hermite, las diferencias divididas todas sobre el mismo xk equivalen a la derivada de ese orden en xk dividido el m factorial, lo cual también nos recuerda al querido polinomio de Taylor. El polinomio de Hermite es una generalización no solo a la interpolación de Newton, por la notación y la construcción, sino a la interpolación de Lagrange y al polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, justamente porque tiene cosas que nos recuerdan a los otros polinomios que estuvimos viendo. Entonces vamos a ver acá un caso amable, si se quiere, que es, encuentra el polinomio interpolador de cierta f de menor grado que verifica las condiciones siguientes. Que en 0 valga 10 como la función, que su derivada en 0 valga 1 como la derivada de la función, que en 1 valga 15 y en 2 valga 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Hermite? Bueno, me armo como si hiciera con el polinomio interpolador de Newton, pero admito repeticiones de las abscisas. ¿Sí? De las abscisas o, bueno, de los nodos XK. Entonces, me armo el conjunto, como tiene 4 restricciones, voy a tener 4 nodos, pero 2 de ellos son 0. Y trabajo de manera similar a la forma de Newton que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, como ya veníamos sabiendo, al tener 4 condiciones, el polinomio interpolador a calcular debe tener grado a lo sumo 3. Entonces me voy armando las diferencias divididas. Y cuando aparece la diferencia dividida doble, ¿sí? En el mismo valor de x, aplico la derivada. ¿Sí? Y en las otras hago como hacíamos con Newton. El tipo cociente incremental, como hacíamos con Newton, hacemos eso. Entonces acá me quedan todas las diferencias divididas, ¿sí? Todas estas, calculadas así. Y me armo el polinomio según la fórmula. ¿Sí? Que es el polinomio que cumple todo lo pedido. Justamente. Armado según la fórmula de Hermite. Para concluir, y este sí es el último ejemplo, tenemos una función, ahora sí la función está explícita, 32 por raíz de x más 1, y nos piden el polinomio interpolador a f en 0 y en 3, pero cuyas derivadas de primer y segundo orden también coincidan con las respectivas de f. Entonces, bueno, me tomé el laburo de calcular cuánto vale f en 0 y en 3, y así también sus derivadas primeras y segundas.
Entonces, claro, acá tengo muchas repeticiones. O sea, me gustó el ejemplo porque es chiquitito, ¿sí? Solo interpolo en 2 puntos, pero se me repite mucho. Entonces ahora voy a tener que aplicar el método de Newton, pero con este conjunto de X, sabiendo que cuando se me repiten 2, mando la derivada que es dato, ¿sí? Mando las derivadas acá. Como tengo 6 condiciones, nuestro polinomio será de grado a lo sumo 5. Entonces planteo las diferencias divididas y acá, bueno, aparecen, miren qué diferencias divididas. Y le tuve que achicar la letra para que entrara. Por eso les digo que un ejemplo así, a mano, basta y sobra. No les vamos a proponer en el examen calcule el polinomio de Hermite de tal función que interpola, no. O sea, porque miren las cuentas que lleva, la cantidad de términos que tiene, que incluso me ahorré pasos para expresar el polinomio directamente. Bueno, lo dejé planteado así, ¿sí? Que bueno, o sea, acá están justamente los valores, ¿sí? Arrancamos con la función lo que vale, bueno, acá hay muchas repeticiones de los puntos porque solo interpolo en 2, pero luego, bueno, agarro, o sea, escribo todos porque este esquema triangular me sirve para, digamos, como ayuda a memoria para saber cuántas diferencias divididas me tengo que armar. Entonces, bueno, de estas 2 se obtiene esta de acá arriba, que como es doble, aplico la derivada primera. La cuestión es que también continúa abajo y acá hay 2 que se repiten. Y de estas 2 obtengo una diferencia dividida triple. La diferencia dividida triple coincide con la derivada segunda en el 0. Y lo propio ocurre con el 3. Entonces, bueno, ahí vamos obteniendo así hasta el término de mayor orden, que es 5/162, que es el que aparece acá, y luego los de orden ya más chico, que van a depender, bueno, de cuál de estos factores no esté multiplicando. Y ese polinomio que obtuvimos allí es el que cumple las condiciones que nos pedía el ejercicio y gráficamente se nota que las cumple bastante bien. Ahí tenemos la función f, que era la 32 por raíz de x más 1, en azul. Y en rojo el polinomio interpolador en 0 y en 3, pero con condiciones de igualdad a la función hasta la derivada de orden 2. O sea que más allá, o sea, bueno, muestro acá que ya se empiezan a divorciar, ¿no? Cuando me acerco, mejor dicho, cuando me alejo del intervalo 0,3, pero en 0,3 están muy, pero muy pegaditos. ¿Sí? Si se fijan, prácticamente, o sea, bueno, uno mira y diera la impresión como que se pegan bien. Y bueno, ya con eso terminamos la práctica de polinomio interpolador, ¿sí? La práctica 6.